noviembre de 2021 y tenemos programado para hoy y mañana realizar las acciones de amparo. Quiero decirles además una información que me ha llegado a partir de Dirección de Carrera, que tenemos que presentar calificaciones hasta el máximo del 10 de diciembre, del 7 de diciembre, lo cual va a afectar indudablemente nuestro cronograma. Afortunadamente ya estamos en la parte procesal, ya hemos visto las acciones de libertad. Entre hoy y mañana vamos a ver las acciones de amparo, pero no nos va a dar más tiempo para avanzar mucho más. Entonces tengo programado para hoy día una presentación, sería dos acciones de amparo. Son acciones de amparo reales, queridos amigos, no son juegos esos de que hacen en el aula de procesos, donde bien bonito es el fiscal, bien bonito es el juez. No. Aquí son acciones que se han producido en la realidad, han sido favorables, tienen su sentencia constitucional cada una de ellas, inclusive hemos llegado al Tribunal Constitucional. Quien habla es litigante en materia constitucional. Yo no soy un teórico que está sentado y nunca ha pisado el tribunal en materia constitucional, por favor. Estamos imbuidos en materia constitucional. Les he traído en realidad unos casos, 4 son, pero 2 nomás los vamos a ver porque son extensos. Ya se van a dar cuenta cuando se percaten de la dimensión de las acciones de amparo, que son realmente extensas. No es un juego de niños como pueden pensar muchos. Un memorial, como en materia penal o en materia... No. Aquí es constitucional y vamos a ver de manera detallada porque además ingresan otros institutos. El primer amparo tiene que ver con el Instituto de Materia Civil, el Instituto de Declaratoria de Herederos. El segundo amparo tiene que ver con un tema de familia, mujer embarazada. Y si alcanzamos mañana vamos a ver un tercer amparo que tiene que ver con cuestiones penales. Una vez agotada la vía impugnatoria, para verificar qué mecanismo procesal corresponde, no en defensa, sino en ataque, lo que quiere decir que cuando es en ataque tiene que ser en amparo, no en acción de libertad. Hemos visto que las acciones de libertad están circunscritas al derecho de la vida, libertad individual y al debido proceso vinculado a la libertad individual. Hagamos un marco del amparo constitucional. Ya lo habíamos dicho, pero no le tomo mucha atención, realmente es importante. No solamente porque está constreñido el amparo constitucional en los artículos 128, 129 de la Constitución, que los tienen que conocer obviamente ustedes, sino principalmente porque el amparo constitucional está diseñado para proteger frente a vulneraciones de todos los derechos y garantías. Cuando, primero, se cumplan los siguientes requisitos. Primero, existe evidentemente vulneración a algún derecho o garantía. Segundo, se hayan agotado previamente las instancias o, teniendo el mecanismo para haberlas activado, se las ha hecho. En caso de omisión, el amparo no es sustitutivo para otras acciones que en su oportunidad pudieron haberse interpuesto. A eso se denomina el presupuesto de subsidiariedad. Y tercer aspecto que tiene que tener el amparo. El tercer aspecto que tiene que tener el amparo es la inmediatez. La inmediatez refiere a que el amparo tiene que ser tramitado en el plazo de 6 meses desde el momento del hecho que ha originado la lesión del derecho a garantía vulnerado. Por favor, recapitulemos. Para la interposición de la acción de amparo y para que éste además pueda efectuar la tutela correspondiente, se necesitan 3 requisitos. Identificación del derecho a garantía vulnerada, expresamente establecido en la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Una característica. Segunda característica. Tienen que haberse agotado los mecanismos previos de impugnación y en el caso de haberse abierto el mecanismo y no haberse efectuado, eso no se puede subsanar mediante el amparo, porque el amparo no es sustitutivo a otros mecanismos procesales ordinarios o extraordinarios que en su momento podrían haberse tramitado. Por ejemplo, si me necesitaron con una sentencia, me notificaron con una sentencia y yo no he apelado, yo no puedo decir, no estoy presentando todavía, estimado amigo Cuba. Estoy explicando. ¿Me entiende? A ver, recapitulemos. La acción de amparo se interpone por 3 requisitos que tienen que existir. Primero, vulneración al derecho o garantía establecido en la Constitución. Segundo, que se hayan agotado mecanismos previos de impugnación, agotamiento de la vía recursiva, y o
habiendo existido mecanismo previo, se haya hecho uso de los mismos y haya sido desfavorable. Por ejemplo, decíamos en el ejemplo antes de que me corte Cuba, en el ejemplo, teniendo la posibilidad de una notificación con una sentencia, y esta sentencia es totalmente leonina, lesiva, fuera de lugar, pero yo no apelo, luego yo no puedo invocar el amparo para impugnar el contenido de esa sentencia, porque en ese caso sí se me dio la oportunidad a que en vía ordinaria pueda yo hacerlo. Y si no lo hice, se llama actos consentidos. Entonces, el segundo mecanismo, el segundo requisito es que se hayan agotado o existiendo los mecanismos, se haya hecho uso de los mismos. Se llama ese principio de subsidiariedad, porque el amparo, repito, y voy a hacerlo hasta el cansancio, no es un mecanismo alterno para tratar de componer lo que en la vía ordinaria se lo tuvo que hacer. Solamente es ante la negativa y existencia de derecho vulnerado. Y el tercer requisito es el requisito de la inmediatez, que quiere decir que la acción de amparo se interpone en el plazo máximo de 6 meses a partir del hecho o acto o notificación con el acto que haya sido vulneratorio de derecho o garantía. Cuando hablamos del segundo requisito, que es el de subsidiariedad, además tenemos que aclarar que el amparo no es sustitutivo de otros mecanismos. Por ejemplo, yo no puedo invocar acción de amparo para protección del derecho de libertad personal. ¿Por qué no puedo invocar el derecho de amparo si es que este está diseñado para tutelar todos los derechos? ¿Por qué no puedo invocar el amparo para proteger la libertad individual o personal de cualquier ciudadano, estimados amigos? Doctor, buenos días. Buenos días, adelante, Jefferson. Sí, doctor. En primer lugar, porque existe un artículo específico que es la acción de libertad que protege el derecho a la libertad personal. Y en segundo, porque usted nos dijo que la acción de amparo constitucional se usa al final de identificar de todos los mecanismos previos de impugnación. Y está bien, está muy buena su respuesta. Vamos a aclarar, sin embargo. No es porque existe un artículo, sino porque existe un procedimiento. En ese caso, el procedimiento propio es la acción de libertad. Ajá. Y si fuera en el caso de protección de privacidad, que también es la Constitución y es un derecho de garantía, existe una acción propia que se llama la acción de protección de privacidad. Y que existen derechos, por ejemplo, de medio ambiente y otros que son tutelados por la acción popular, el 135, tendría que acudir a la acción popular. Lo que quiere decir que el amparo únicamente se emplea para los mecanismos que no tengan otra vía o procedimiento. Leamos, por favor, la Constitución Política del Estado en cuanto a la acción de amparo, en extenso. ¿Alguien puede leer, por favor? Doctor, la acción de amparo constitucional, ¿verdad, doctor? Sí, amparo, pues. Ya. Acción de amparo constitucional. Artículo 128. La acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restringan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Artículo 129, parágrafo primero. La acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre, con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo a la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. Parágrafo segundo. La acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de 6 meses, computable a partir de la omisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. Parágrafo tercero. La autoridad o persona demandada será citada en la forma prevista para la acción de libertad, con el objeto de que preste información y presente en su caso los actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de 48 horas desde la presentación de la acción. Parágrafo cuarto. La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada. La falta de lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante.
La autoridad judicial examinará la competencia del servidor público o de la servidora pública o del servidor público o de la persona demandada, y en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado. La decisión que se pronuncie se elevará de oficio en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de las 24 horas siguientes de la emisión del fallo. Parágrafo quinto. La decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de desistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la acción de libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por ley. Bien, ahora búsquese, por favor, del procedimiento constitucional del CPCO, el régimen de acción de amparo. Otra persona, por favor, voy a pedir que otra persona sea la que pueda encargarse del tema. Nadie está con su procedimiento constitucional. A ver, otra parte de Jefferson. Doctor. Otro señorito, otro joven. A ver, ¿quién se brinda? Doctor. Adelante, Cristian. Artículo 51. Objeto. La acción de amparo constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica reconocidas por la Constitución Política del Estado y la ley contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir. Artículo 52. Legitimación activa. La acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta por toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Artículo 53. La acción de amparo constitucional no procederá contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efectos de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudiera ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas contra actos consentidos libre y expresamente o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno, cuando la omisión de la servidora o el servidor público vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado o la ley tuteado por la acción de cumplimiento, cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las acciones de libertad, de protección, de privacidad o popular. Artículo 54. La acción de amparo constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando la protección pueda resultar tardía, exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela. Artículo 55. La acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de 6 meses computable a partir de la comisión de la vulneración, alegado o conocido el hecho. Para los casos de solicitud de cumplimiento, aclaración y enmienda de la decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que le conceda o rechace. Bien. Habíamos dicho que la acción de amparo constitucional, primero, que es extraordinaria, no es para todo, aunque los abogados en general y principalmente los que no son constitucionalistas piensan que el amparo es el último mecanismo para todos sus males. Y de ahí que la alta tasa de rechazo de las acciones de amparo se debe principalmente al presupuesto de subsidiariedad, es decir,
que o no han agotado vías o que habiendo tenido oportunidad para interposición de algún recurso específico no lo hicieron, como había dado el ejemplo. Voy a dar otro ejemplo más grotesco. El gobierno municipal de La Paz ordena que, sin seguir proceso alguno contra mi persona, yo propietario, demolición de mi inmueble. La demolición del inmueble, yo digo, pues no pueden demoler porque no me han hecho un proceso previo, y pasa un tiempo y yo no impugno en sede administrativa, no interpongo el recurso del revocatorio y luego el jerárquico. ¿Se acuerdan que hemos visto, no? Procedimiento administrativo. Ahora entra en juego también eso. No hice uso. ¿El gobierno municipal podrá ejecutar su orden de demolición? ¿Cómo es? Sí, doctor, podrá. ¿Por qué motivo? Me gusta el por qué. ¿Por qué motivo? Porque, como usted nos dijo el ejemplo, se considera un acto consentido, porque no hemos apelado, no hemos interpuesto una acción. Ya, porque no hemos impugnado, manejan terminología procesal. No hemos impugnado mediante el recurso de revocatoria. En ese caso, que parece bastante grotesco, el gobierno municipal tendría mucha razón en tratar de ejecutar. Seguramente por otro mecanismo podemos evitar, pero no mediante la acción de amparo. No mediante la acción de amparo. Probablemente tengamos que haber una reconsideración ante el Consejo Municipal o una otra acción en sede administrativa. Pero si intentamos el amparo de cuajo, nos van a rechazar los miembros del Tribunal o de Garantías Constitucionales. ¿Por qué motivo? Porque no hemos cumplido el procedimiento de subsidiariedad. Nosotros, teniendo la posibilidad de interponer el recurso de revocatoria, no lo hemos hecho. Vamos a otro ejemplo. Señora que está con 5 hijos, el marido la abandona, el esposo la abandona, no le pasa pensiones. En la Constitución Política del Estado señala que existe el derecho más bien la obligación de cubrir la asistencia familiar a favor de los hijos. Interponemos la acción de amparo porque además eso conlleva el peligro de la existencia misma, el derecho de la vida. Invocamos el derecho de la vida, invocamos la obligación de pagar asistencia familiar y por eso nos vamos al amparo porque está tutelado en la Constitución Política del Estado. Señores miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿admiten o rechazan la admisión de esa demanda de acción de amparo? Solo estamos hablando de la admisión, no estamos hablando del fondo, no estamos hablando de conceder o de negar. Pregunta, estudiantes. ¿Nadie? ¿Acaso no es una obligación el pagar asistencia familiar a los hijos? ¿Acaso no está considerado no solamente en la Constitución, hay la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez? ¿Cómo es? Sí, es una obligación. Ya, pero por eso, ¿admiten o no la acción de amparo? Catherine. Sí. ¿Por qué? Porque como se dijo y como establece las normativas vigentes, que es una obligación y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, a ver, esperemos, Raditalic, voy a terminar. Doctor, creo que, bueno... A ver, no le he otorgado el uso de la palabra. Catherine está con el uso de la palabra. ¿Por qué motivo, Catherine, usted admite? Bien, se cayó. Ahora sí, Ana Berta. Doctor, considero que no corresponde disponer de la acción de amparo constitucional. Estamos hablando de admitir, no disponer, de admitir. Estamos en la primera etapa, admisión. ¿Por qué? ¿Por qué considera Ana Berta que no se debe admitir? Porque en el marco del artículo 129, previamente debe agotarse los mecanismos procesales y en cuanto a la madre, sí tiene un juez de familia quien puede atribuirle, otorgar ese procedimiento. Muy bien, esa es la respuesta correcta.
En realidad no se puede, tiene que cumplir siempre los 3 requisitos. Primero, el de que existe una vulneración al derecho garantía, lo que Catherine nos ha dicho. Sí, está bien, hay vulneración, pero no basta con ello. Para que el amparo sea admitido, además tiene que cumplir con el segundo requisito de subsidiariedad, es decir, que no exista otro mecanismo previo, ordinario o extraordinario al cual pueda acudir la parte. Y en este caso, la parte, en este caso la madre de familia, puede acudir ante un juez público de familia y pedir la fijación de asistencia familiar en un proceso ordinario cualquiera, en un proceso familiar cualquiera, corrijo. Entonces, teniendo ese mecanismo, no se puede admitir la demanda, no puede haber el auto de admisión. Lo que va a decir el tribunal es acuda ante el juez público en el marco de la ley 603 de las familias y del procedimiento familiar, punto. Porque lo contrario sería admitir para que luego la otra parte nos diga exactamente lo mismo, ¿entienden? Vamos a otro caso. El derecho de la vida y de la existencia misma es vulnerado. O sea, ha existido un delito de atropello, no vamos a decir asesinato, tal vez no ha sido intencional, de atropello, y ha generado la muerte de una persona. Los familiares de la víctima dicen, no, son macanas, mucho tarde el procedimiento penal, no quiero ir donde el fiscal, nos saca plata la policía también. Amparo, el derecho a la vida, ¿está o no, abogado, en la Constitución? Sí, está en el artículo 15. Muy bien, vamos a la acción de amparo. Señores jueces, ¿ese amparo me lo admiten o no? La vida está tutelada por la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hola, creo que solo hay 3 estudiantes o 4. No Jefferson, no Catherine, no Ana Berta, no Cristian, otra persona. Tenemos 62 en aula, conmigo, 61, mínimo 60. Los demás, necesito su opinión, van a ser abogados. Los demás estudiantes. A ver, Alexander. Obviamente no, doctor, porque tiene que cumplir, como usted dice, el procedimiento, los requisitos tienen que cumplir. Bueno, sí se ha vulnerado el derecho a la vida, pero también tiene que agotar aquellos mecanismos de impugnación y no puede ir directamente hacia un amparo constitucional, al recurso de acción de amparo constitucional, doctor. No es recurso, es acción. Acción, bien, perdón. Doctor. Pero corrijamos. Cuando le decimos no a alguien, le tenemos que decir a quién le compete. ¿Recuerdan el anterior auto? Cuando negábamos la admisión del auto de la asistencia familiar, ¿qué le decimos? Es inadmisible, acuda ante el juez público para que en el marco de la ley 603 acuda de su demanda de fijación de asistencia familiar. ¿Qué le podríamos decir en este caso ante un presunto amparo por protección del derecho de la vida que se presente? ¿Qué podríamos decir, Alexander? ¿Quién tutelaría aquello? ¿Quién se encarga de la investigación? ¿Cómo es el asunto? O le decimos, no quiero, como a los jueces que no quieren fundamentar. No, este es ya procedimiento. Eso puede dar lugar a un amparo, ¿está bien? ¿Qué le tenemos que decir? ¿Dónde tiene que acudir? A ver, ¿a quién tiene que acudir para ese su caso, Alexander? La víctima o los familiares de la víctima. Alexander. Sería, doctor, en todo caso, si digamos, hubiera violencia o ese tipo de vulneración del derecho a la vida, sería a un juez de materia penal, doctor. Lectura al 225. Doctor, al Ministerio Público. Pero léalo, pues, léalo. Artículo 225, parágrafo primero. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. Artículo segundo. No. Está bien. El parágrafo primero estaba bien. Entonces, al momento de rechazar, le tiene que decir el Tribunal de Garantías, no es de competencia del Tribunal de Garantías considerar investigaciones sobre delitos de acción pública. Acuden en el marco del 225 y la Ley Orgánica del Ministerio Público al Ministerio Público para que efectúe las investigaciones del caso. Punto. ¿Se entiende? Entonces, en el 129 de la Constitución indica, no se admitirá ni procederá cuando existan otros mecanismos para solución o para que se pueda impugnar del hecho lesionado. Eso es muy importante.
Yo sé que les va a costar eso y les va a costar profesionalmente. De hecho, el 80% de los amparos que se presentan son rechazados justamente por el concepto de subsidiariedad. A los abogados, no sé si por obtener más recursos de sus clientes o porque no saben o porque creen que les va a resultar, interponen nomás el amparo y luego se hacen rechazar. El 80% es la tasa de rechazo justamente por el presupuesto de subsidiariedad. Por eso cuando uno va al amparo tiene que estar absolutamente seguro de que ha cumplido con todos los requisitos de identificación de los derechos y garantías vulnerados, de cumplimiento del presupuesto de subsidiariedad y, por último, el plazo que es de la inmediatez. Los 3 requisitos que no pueden excluirse dentro de la tramitación de la acción de amparo, que además eso va a conllevar a las otras acciones, a la acción de protección de privacidad y a la acción de cumplimiento, que también tiene que cumplir el presupuesto de subsidiariedad. Recalco, 3 acciones tienen que cumplir el presupuesto de subsidiariedad: el amparo, protección de privacidad y cumplimiento. ¿Y cuáles son las acciones directas? La acción de libertad, que hemos visto que es directa y sin formalidades, y la última, la acción popular, que igual no necesita cumplir el presupuesto. No está, si estamos viendo el derrame líquido, no sé, de un cisterna en un lugar donde hay vegetación, vida y fauna, vamos a decir, agoto vía, no, es directa la tutela. Igual el otro lado, cuando la vida, integridad física o la libertad personal es de tutela inmediata. En cambio, en los otros casos de los demás otros derechos, tiene que agotarse el mecanismo a través del procedimiento de subsidiariedad. No olviden, ahí tenemos que ser demasiado fríos en el análisis. Vamos a ir al primer caso después de esta explicación, joven. A ver, vamos a presentar un primer amparo. Les digo que es extenso y ustedes ya habrán copiado los anteriores que les he pasado, porque estos otros 2, con estos sí que van a sacar brazo. Les estoy diciendo, fuera de chiste. Bien, ¿se ve la presentación? Sí, doctor. Bien, este es un caso real además, y además tiene su sentencia constitucional. ¿A quién dirige la acción? Señor presidente y vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En ese entonces se tramitaba de esa manera, estamos hablando del año 2015, este es un amparo del 2015, hoy se interpone ante los vocales de la Sala Constitucional, que es exactamente lo mismo. Suma, interpone acción de amparo constitucional. Otro sí, domicilio procesal, identifica a la parte, es la señora Gloria Justina Pomier Ibáñez, identifica sus datos personales y la legitimación activa señala también que en cumplimiento del numeral 1 del artículo 33 del CPCO, cumple con los requisitos de identificar a la legitimación activa, es decir, la persona accionante o demandante constitucionalmente. A eso se refiere la legitimación activa. ¿Quién es el que activa esta acción? Esta es la señora Gloria Justina Pomier Ibáñez, quien nuevamente reitera los datos de identificación. Segundo, identificación de los accionados. Cumplimos también con el requisito del numeral 2 del artículo 33 del CPCO. Indica que pasa a mencionar que los accionados son los señores vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo ellos, menciona a los 2 vocales de ese momento, la doctora Aida Luz Maldonado Bocángel y el doctor Jorge Quino Espejo, que fueron vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental. Seguramente una determinación han tenido que emitir estos jueces, estos vocales más bien, por las cuales están siendo accionados. Identifica además que ella es boliviana, mayor de edad, los 2, ¿no? Y que tienen domicilio en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la calle Potosí, esquina Yanacocha, en fin, el edificio judicial. ¿Por qué estará indicando el domicilio de ambos accionados? ¿Cuál es el propósito de indicar el domicilio de ambos accionados, estimados jóvenes? Para que sean notificados, doctor. Muy bien, en la primera actuación, corrijamos, la primera actuación se llama citados, ¿ya? La primera actuación se llama citación, es la primera actuación de conocimiento, la citación, y posteriormente las demás comunicaciones se llaman notificación. Es un tema procesal que se lo van a ir aprendiendo de a poquito. La primera actuación de comunicación se llama citación. Para ello se indica el domicilio de los accionados y ahora es obligatorio además colocar la identificación electrónica de los mismos, porque en el sistema sale, ¿no? Sala Civil Primera, en este caso, y nos va a dar un código electrónico, además tenemos que indicar aquello. Terceros interesados, vamos a dar lectura al 31 del CPCO. ¿Alguien que lea el 31 del CPCO, por favor? Buen día, doctor. Artículo 31.
Comparecencia de terceros. Parágrafo primero. La persona natural jurídica que pruebe interés legítimo o en una acción de defensa podrá presentarse ante la jueza, juez o tribunal que de estimar lo necesario admitirá sus alegaciones en audiencia. Parágrafo segundo. La jueza, juez o tribunal de oficio o a petición de parte cuando considere necesario podrá convocar a terceros interesados. Bien, como notarán, el podrá no dice deberá, lo que quiere decir que no es obligatoria la participación de los terceros. Si el tribunal o el juez estima, sí se los va a admitir. Pero si el tribunal deniega la participación, no hay ninguna vulneración en ello, porque la norma indica podrá, es potestativo, no es obligatorio. La señora accionante identifica a varias personas como terceros interesados, notarán que son varios, y de cada uno de ellos identifica además su domicilio, para que todos ellos tengan que ser citados para la audiencia y objeto de las demás notificaciones que puedan existir. Son como 12 personas, me parece. Bien, patrocinio de abogados. Nuevamente cumplimos con el CPCO. En el artículo 33, numeral 3, se tiene que indicar el patrocinio de los abogados y su sujeción en cuanto a los honorarios. Relación de los hechos. A ver, una relación de los hechos de esta acción de amparo. ¿Qué indica? Que alguna medida preparatoria tramitada omitiendo citación a mi persona, dice la accionante, pese a tener conocimiento que soy heredera. Es el siguiente caso. Esta señora, por los datos se darán cuenta del nombre y apellido, Pomier y los demás accionados, los vocales, pero los demás, los terceros son Pomier. Esta señora tuvo como padre a un señor Pomier, obviamente. Y de ellos, dos de sus hermanos, o sus medios hermanos, Amado y Alberto, tramitaron una medida preparatoria de reconocimiento de firmas. Así se llama procesalmente. Es una medida preparatoria. Es un procedimiento que se celere, que se realiza en el juzgado público de familia, en materia civil. Básicamente consiste en exhibir ante un juez un documento y decir, este inmueble ha sido transferido, dice, por el señor Justino a favor de otras personas. Estas señoras, en su condición de herederas, tendrían también que haber sido citadas, porque tienen derecho y legitimación activa en materia civil. Este proceso emerge de materia civil. No se procedió. Se hizo un fraude al negar la existencia y domicilio de las mismas. Normalmente hacen esto en materia civil. Dicen, esos son los tramitadores, los abogados tramitadores que tienen sello de abogado. No, dicen, no le vamos a citar, vamos a hacer un truco, van a ver, y después va a salir la resolución de nuestro favor, y sale la resolución, hasta que se encuentran con un abogado que sepa, ¿no?, de derecho. Entonces, hicieron exactamente eso, hicieron un reconocimiento de firma de transferencia de un bien inmueble a su favor, supuestamente de su padre, pero no se les citó a dos de las herederas, de los varios herederos se omitió. ¿Por qué? Porque no les tenían cariño, simplemente querían excluirlas, querían perjudicar su patrimonio. Entonces se hizo aquello y de ello emergió obviamente una resolución interlocutoria definitiva, así se llama en materia civil, 315-2013, le han asignado, cursante a foja 76-79 del expediente, en la cual el juez citó a las partes y hizo caso a lo que le dijeron los sujetos, que no existen más otros herederos, e hicieron un juramento de desconocimiento de demás herederos, y la resolución de transferencia dijo, se da por reconocido este documento y procede hacia la efectividad de la transferencia. Ese es un trámite normal que se hace por reconocimiento de firmas. Al enterarse de ello, las señoras afectadas interpusieron un recurso de apelación. Ahí ya viene su participación. Digo, ¿cómo que han transferido si ni siquiera nos han citado? En plazo oportuno y dándose por notificadas, ellas interpusieron un recurso de apelación ante la sala, y se tramitó ante la sala civil primera. Se llama Tribunal de Alzada. Escuchen bien en materia procesal, estimados jóvenes. Si ante el juez de instancia, el de primera instancia, ustedes interponen un recurso de apelación cualquiera, imagínense un juicio cualquiera, el juez de alzada, en este caso los vocales de alzada, se llaman Tribunal de Alzada. A ver, ¿pueden memorizar aquello?
cuando se interpone el recurso de apelación ante el mismo juez que emitió la sentencia, luego se va a conceder el mismo y se va a remitir todo ante el Tribunal de Alzada. Se llama AQUEM. Todavía se utiliza latinazgo. El AQUEM es el Tribunal de Alzada. Yo le llamo el Tribunal de Alzada. O también le pueden llamar el Tribunal de Apelación. Pero normalmente en la jerga procesal todos los abogados estamos involucrados en decir, en el Tribunal de Alzada, ya sabemos que es en un recurso de apelación. Y el juez de instancia se convierte en el juez acuo o el juez apelado, cuya resolución ha sido apelada. En este caso, pese a que ha sido debidamente fundamentada la apelación, se le ha denegado a estas señoras herederas, se le ha denegado la apelación por el juez del caso. Dijo, no va a haber nulidades, no importa, ustedes no se han presentado oportunamente, porque han sido citadas mediante edictos. Un momentito. Para la citación de una persona tienen que aprender, estimados jóvenes. Ese es el truco que hacen los fraudulentos procesalistas, ¿no? Esos tinterillos que ahí dicen, citade con edictos y estamos cumpliendo la ley. Pues falso. Por mandato legal, las partes tienen que ser citadas en el domicilio que señala el órgano de registro de domicilios. ¿Y cuál será el órgano que registra domicilios o la entidad que registra domicilios, estimados jóvenes? Hola. ¿Sería el CEGIP, doctor? ¿Me estás preguntando? No. Pero entonces afirma, ya estamos. Ya, sería el CEGIP, el régimen. Está bien, el CEGIP, pero afirmando, no preguntando, por favor, no duden de su afirmación. Es correcta la respuesta. El CEGIP, porque en esa entidad se registran los domicilios. Y nadie le ha preguntado al CEGIP dónde son los domicilios de esta señora Justina Pomier y de su hermana. Tiene una hermana más, Mónica se llama. El juez dio lugar nomás a la citación por edictos bajo juramento de los sujetos estos de que no conocían los domicilios. Montito, juez. Te han pedido que cites en el domicilio. ¿Por qué no has averiguado y no has ordenado lo que está en ley, que le citan al CEGIP? Ahí hay una vulneración al derecho de ser citados. Es decir, se vulneró el debido proceso, porque entre otras cosas, el derecho a la defensa. ¿Se acuerdan de los 3 chiflados? ¿Cuáles son? El debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, que eso aplica en materia penal. Vamos al derecho a la defensa. A estas señoras se les ha denegado el derecho de defensa, porque al no haber sido citadas, pese a que ellas tienen su carnet y obviamente su registro domiciliario, ¿por qué no se les citó? ¿Acaso las personas vivimos viendo todos los días el periódico Jornada o cualquier otro periódico donde se publiquen edictos? La ley establece que la citación debe ser efectuada en el domicilio registrado y en este caso debía haberse averiguado en el CEGIP. No se lo hizo. Como última medida, indica la norma también que cuando no se conozca el domicilio, recién podrán, o cuando no haya datos de conocimiento del domicilio, recién podrán ser citados mediante edictos. Pero ustedes si van hoy mismo a la esquina de la Comercio, en cualquier otro lugar donde ven esos periódicos de notificación, el Oro de Oro o este otro que se llama Jornada y los demás periódicos, van a ver una infinidad de edictos. Muchos de ellos probablemente estén vulnerando derechos, muchos, no digo todos. Algunos también deben cumplir la normativa, que en realidad también manda que cuando no exista domicilio conocido, recién nomás se ha concluido una usucapión hace un mes, y de verdad que hemos buscado en el CEGIP, en todos los lados, en el registro electoral, y no hay los señores. Bueno, los señores se habían ido a Estados Unidos como hace 35 años. Entonces nos han certificado de migración que no tienen domicilio en Bolivia. Y necesitábamos hacer una demanda de usucapión en materia civil. Hicimos previo cumplimiento porque yo conozco que no puedo emitir la solicitud de edictos, no puedo pedirle al juez unos edictos y el juez me va a rechazar si es que acaso no cumplo con ese requisito. Pero en este caso, obviamente, estaba involucrada la juez más y ordenó nomás el reconocimiento de firmas. Y lo peor, que teniendo por demás claro el hecho de que se ha vulnerado este derecho, la Sala Civil Primera ha confirmado esa resolución mediante un auto de vista. ¿Qué es el auto de vista? ¿Se acuerdan? Doctor, es la sentencia es la parte final de la segunda. Estaba bien, es la sentencia de segunda instancia. Es decir, que el Tribunal de Alzada, en este caso,
como último mecanismo, confirmó esa anómala resolución a través de un auto de vista o sentencia de segunda instancia. Por eso es que la acción es interpuesta contra los vocales mencionados, porque ellos, teniendo la posibilidad de corregir procedimiento que a todas luces correspondía, se revoque esa resolución de reconocimiento de firmas, no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque son amigos, o porque se han olvidado, o porque no saben, o porque hubo plata de por medio, no sabemos. Pero ellos decidieron que todo estaba perfecto, dijeron en su argumento. No, ellas han conocido de la demanda porque han sido notificadas mediante el edicto, pero jamás se han referido a mencionar a qué y por qué no se les ha citado en el domicilio indicado en sus cédulas de identidad. No mencionan aquello. Entonces se expusieron agravios contra la resolución, que este es el tema del procedimiento del cual ha emergido el auto de vista. Ustedes lo van a transcribir a detalle, es extenso, yo les digo. Entonces el juzgado quinto, público civil en ese momento, decidió no dar lugar a la determinación y el auto de vista, la resolución de segunda instancia, el auto de vista, resolución 102/2015 de 13 de abril, se notificó en fecha 27 de abril del 2015 y no se pronuncia sobre los agravios expresados. Es decir, al típico estilo de quien quiere favorecer a la otra parte, ¿no? Elude pronunciarse del fondo, elude. No da lugar al pronunciamiento y en consecuencia, al no pronunciarse respecto al fondo, básicamente el de por qué no se les notificó pese a tener conocimiento. Y además, hay otra cosa. Los mismos hermanos que ahora negaban la existencia de sus hermanas o de sus medias hermanas, al momento de tramitación de la declaratoria de herederos, dan por nombres a estas dos hermanas y además indican cuáles son sus domicilios. Es decir, ya había doble prueba o doble motivo por el cual se tendría que haber revocado en auto de vista la sentencia de origen. ¿Por qué no se lo hizo? Primero, porque no se agotó el mecanismo de consulta al CEGIF respecto a los domicilios. Y segundo, porque en una declaratoria de herederos muy anterior, todos los hermanos, incluyendo las dos hermanas menores, que no son menores de edad, sino menores nomás, cuidado, porque alguien se me ha salido con aquel, son menores de edad y hay tradición. No, no son menores de edad, simplemente son menores. Han llegado a la mayoría de edad, pero son las menores de estos 6 o 7 hermanos. Eso quiero que me entiendan. Entonces, ellos conocían perfectamente la existencia de sus medias hermanas, su domicilio, porque se acompañó como prueba esa resolución de declaratoria de herederos, donde los mismos hermanos, todos ellos conocían sus domicilios y se conocían. Pese a ello, el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre ello. Se pidió la complementación y enmienda y el rechazo salió el 5 de mayo del 2015 porque hay el mecanismo de la complementación y enmienda. Aprendan, queridos jóvenes. Todo pedido, toda sentencia más bien, puede ser objeto de complementación y enmienda. Y complementación y enmienda quiere decir alguna aclaración en cuanto a algún nombre que esté equivocado o algún número que esté mal redactado o algún precepto confuso. Pero la complementación y enmienda no puede en ningún modo modificar el fondo de la determinación. No puede. Si ha fallado en contra, lo único que se puede pedir es una aclaración y complementación. Por eso es aclaración, complementación y enmienda. No puede haber modificación de lo fallado por el juez. Así el auto de vista está mal, pues estuvo mal y se pidió una complementación y enmienda o una aclaración. ¿Qué derechos se habrían vulnerado? Señala en la acción de amparo. El derecho a la defensa que habíamos mencionado, está en el 115, parágrafo 2 de la Constitución. Derecho al debido proceso y derecho a decisión razonada. ¿Por qué? Porque el auto de vista no ha razonado en los argumentos, fundamentos o agravios que se le ha expuesto. También está en el 115, parágrafo 2 de la Constitución. Derecho a tener igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que les asisten. Las partes, en este caso las señoras, tenían derecho para oponerse a ese fallido reconocimiento de firmas. Eso está en el artículo 119, parágrafo 1 de la Constitución. Derecho a ser oído por una autoridad jurisdiccional. Si se les ha denegado la citación, obviamente no han podido ejercer y comparecer ante una autoridad jurisdiccional competente, ya que se ha omitido el mecanismo por el cual se les ponga conocimiento de la causa de reconocimiento de firmas, y eso ha deteriorado su patrimonio. Va fundamentando el derecho, cómo se vulneró el derecho a la defensa, pero que
básicamente constituyen que no se les puso a conocimiento de la determinación, pese a tener conocimiento, decíamos, en dos actuaciones. Primero, en la resolución de declaratorias de herederos y por último, en la omisión del juez acuo que se le indicó. No puede usted haber citado por edictos cuando no se han agotado los mecanismos de recabar información del órgano administrativo correspondiente, que es el CEGI. Pero no le interesó mucho al juez. Muchos jueces están coludidos hasta la sinvergüenzura. Este es el caso. No pierde la vergüenza el juez de decir, sí, son mis amigos, me han pagado, o es mi muy íntimo amigo, yo quiero favorecerles y los odio a ustedes, no sé, cualquier cosa podría haber dicho. Del mismo modo se fundamenta la vulneración al debido derecho de la fundamentación en el auto de vista, porque en el auto de vista no se dio lugar a cumplir con el procedimiento en materia civil. Notarán que para acudir a un amparo constitucional tenemos que conocer y dominar el procedimiento civil. Para ir a un amparo en materia familiar tenemos que conocer y dominar el procedimiento en materia familiar. Para ir a un amparo en materia penal tenemos que conocer y dominar el procedimiento en materia penal. Entonces, he ahí que en la cúspide del derecho, ¿cuál de los derechos está? El derecho constitucional. Eso es muy importante, estimados amigos. Además, se les denegó la posibilidad de oponerse a que no había coincidencia entre la firma dactilar, porque ni siquiera fue una firma, sino que les hicieron estampar una firma, más bien las huellas dactilares, al parecer a la persona ya fallecida, y además concluyeron como testigos nada menos que la nuera y una enfermera que era dependiente, lo cual está prohibido por norma. Estos vicios procesales, ninguno de ellos fueron atendidos por juez y menos se me dio trato procesal diferente a los demás coherederos. Derecho a ser oído por la autoridad jurisdiccional. Se le denegó ese derecho porque al no haberle citado no pudo oponerse a la negación de la firma de su padre. En realidad no pudo pedir la pericia que compruebe si esas huellas corresponden y si esa firma, un garabato que hubo, también corresponde a la parte que fue la parte, más bien fue el padre legatario de esa supuesta transferencia. Lo que hicieron es lo de siempre, ¿no? Fallece y quieren favorecer a un grupo de hermanos nomás, entonces se hace firmar con fecha anterior una transferencia. ¿Y los demás creen que no se van a defender? Pues se van a defender también cuando tengan la posibilidad de contratar un buen abogado, estimados jóvenes. Ahora, si contratan uno que no sepa simplemente materia civil, pues se van a quedar calladitos con lo que ha dicho el juez de alzada. Pero los que van a ir hasta el final, hasta el amparo, son los que dominan procedimiento. Por eso ustedes tienen que animarse a dominar procedimiento y ser constitucionalistas. Cumplimiento del presupuesto de subsidiariedad e inmediatez. ¿Qué habíamos dicho que es la subsidiariedad? El agotamiento de medidas previas o recursos previos o actuaciones previas. Y en este caso, pacientemente las señoras Pomier han agotado primero la impugnación ante el juez acuo, ante el juez quinto en materia civil. El juez les ha denegado. Luego han interpuesto el recurso de apelación y se ha resuelto el mismo mediante auto de vista, que ha sido el objeto de la apelación, más bien el objeto del amparo. El auto de vista, como sentencia de segunda instancia, ha sido emitida por la Sala Civil Primera y cursan obrados que se les ha denegado pese a todos los fundamentos que han expuesto. Ese auto de vista no tiene mecanismo de casación. ¿En qué casos procede la casación? En el caso de las sentencias de fondo. Y en este caso es un incidente. No corresponde en consecuencia mayor agotamiento que el auto de vista, porque en Bolivia tenemos en el marco de 182 el recurso de impugnación que se encuentra en concordancia del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Léase el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriormente el 182 de la Constitución. Doctor, buenos días. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Ahora al 182 de la Constitución. Artículo 182, 80, parágrafo 2. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Bien, gracias. ¿Se acuerdan la primigenia estructura de los procesos?
de doble instancia. ¿De dónde a dónde va la primera instancia? Hola. ¿De qué actuación a qué actuación va la primera instancia? Perdón, doctor, desde la demanda hasta la sentencia. Muy bien. ¿Y la segunda instancia? Desde la apelación hasta el auto de vista. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Hemos agotado los dos mecanismos, de primera instancia y de segunda instancia, porque existe auto de vista. No siempre todos los casos van a ir a casación en Sucre. En este caso de medidas preparatorias, no siendo un proceso ordinario, no amerita que corresponda un recurso de casación. Vale decir que basta con el agotamiento del auto de vista para haber agotado también instancias, y habiendo agotado instancias, se agota también el presupuesto de subsidiariedad que manda. El amparo será interpuesto una vez se agoten todos los mecanismos de ese procedimiento. Y a ese procedimiento no le asiste el recurso de casación. El recurso de casación le corresponde en caso de sentencia de fondo, y en este caso es un incidente de nulidad de medida de preparatoria de reconocimiento de firmas, y por tanto no va hasta Sucre en recurso de casación o nulidad. Por tanto, hemos agotado el mecanismo de impugnación, y agotando el mecanismo de impugnación, agotamos también el presupuesto de subsidiariedad. Es muy importante explicar aquello ante el juez. Inmediatez indica que ha sido pronunciado este auto el 13 de abril de 2015 y su auto de complementación y enmienda 29 de abril, y fueron notificados ambos el 5 de mayo. Por tanto, al momento de la interposición de esa acción, están dentro del plazo de los 6 meses que señala el parágrafo segundo del artículo 129 de la norma suprema y el artículo 55 del procesal constitucional, del CPCO. Por tanto, también se cumple con el presupuesto de inmediatez. Prosiguiendo con el CPCO, ¿recuerdan el numeral 7? Bien, aquí sí se tiene que ser bastante serios. No olviden que la diferencia entre un proceso de acción de libertad y entre una acción de amparo es el formalismo. En el proceso de acción de libertad no se deben cumplir las formalidades necesariamente. En cambio, en la acción de amparo sí se tienen que cumplir, y además de manera rigurosa, todos los mecanismos procesales. Y en este caso, la presentación de pruebas. ¿Qué pruebas tienen los señores? Indican que tienen todo el cuaderno debidamente legalizado y que lo presentan como prueba. Todo el legajo. Habían obtenido fotocopia legalizada de todo el expediente. Además, piden que se conmine a las autoridades accionadas a emitir el expediente, porque el numeral 7 nos permite, en su párrafo segundo, más bien en su última parte, que se indique dónde está el expediente, y además la autoridad accionada, o en este caso, pueda remitir ante la autoridad de acción de amparo todo el expediente. Independientemente de que haya la prueba, se vuelve a aparejar, o se puede indicar que todo el expediente se encuentra ante los accionados. Petitorio señala: existiendo derechos y garantías constitucionales que se han vulnerado a través del auto de vista, resolución 102/2015 del 13 de abril, cursante a fojas 795-797, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pide la accionante conceder la acción de amparo constitucional planteada, ordenando a la mencionada sala pronunciar nueva resolución tomando en cuenta los criterios de la acción de amparo y la sentencia constitucional que cita como jurisprudencia. Cita también una jurisprudencia. Ojo que la acción de amparo, cuando es contra resolución de auto de vistas, no se le puede decir al tribunal: conceda la tutela y anule el reconocimiento de firmas. No. Lo que va a hacer es se deje sin efecto la resolución impugnada. En este caso, el auto de vista, que es la resolución 102/2015. Y que se le ordene al tribunal emitir nuevas resoluciones en el marco de lo que se resuelva en esta acción de amparo. Más no se le puede decir: y haga esto, usted indique que yo tengo derecho. Eso no se puede, porque el amparo no está hecho para derechos controvertidos, sino para subsanar vulneración de derechos y garantías, normalmente en este caso de debido proceso. Por tanto, no va a ir al fondo. No puede decir: anúlese y que haya un nuevo reconocimiento de firmas. No. Lo que va a indicar es que la sala accionada, en este caso, emita nueva resolución, que es un nuevo auto de vista. Y señala domicilio en un lugar. Este amparo ha sido del 2015. Este es un amparo real de la cual ha emergido una sentencia constitucional. Me parece que es 290/2015 o 290/2016. No me acuerdo. Pero está en el sistema. Y además ha generado jurisprudencia. Por eso les he puesto esto. Ha generado jurisprudencia constitucional
en el sentido de que jueces y tribunales no pueden admitir cualquier tipo de demanda vinculada a herederos sin agotamiento de los siguientes mecanismos. Primero, que se cerciore la existencia de los sucesores. Por eso es que se pide el certificado de descendencia. Por eso es el mecanismo que se pide el certificado de descendencia. Ese es el motivo por el que en la actualidad se pide el certificado de descendencia, para que no existan este tipo de observaciones. Segundo, que se pida indefectiblemente la certificación del SEGIR en cuanto al domicilio de las personas y se pueda citar para que ejerzan el derecho a la defensa. Ese es el primer amparo que les puedo poner a consideración, estimados jóvenes. Quisiera su análisis y criterio. En 2 minutos razonen, por favor, les voy a preguntar. Bien, notarán que hemos tenido que citar, por ejemplo, algunos preceptos como que todos los hijos son iguales ante la norma, como que el derecho de la herencia se encuentra tutelado en la Constitución. Ahora quiero su criterio. Este es el fondo del amparo. ¿Basta el formalismo de citación por edictos? ¿Basta el mecanismo de citación por edictos para que se dé válidamente por citada a una persona? Quiero que analicen y me respondan. Como es jóvenes, quisiera criterios. Buen día, doctor. A ver, Noemí. Bueno, doctor, considero que no es suficiente, ya que, como anteriormente explicó, se busca a la persona por registro electoral hasta asegurarse de que la persona no exista o viajó o tal vez desapareció o bueno, en fin, se tiene que tener una certeza o constancia de que del domicilio para citar a la persona. Bien, ese es un error atribuible al juez. ¿Qué pueden atribuirle a la parte de los terceros interesados? ¿Qué han hecho ellos? Los medios hermanos. ¿Han actuado en el marco de la ley o han actuado pretendiendo eludir, convocar a sus hermanas para incrementar su patrimonio? De ellos. Todo de mala fe, doctor. Han actuado de mala fe. Han actuado de mala fe. ¿Y por qué? Si han actuado de mala fe, ante la primera reclamación del incidente, en este caso el juzgado quinto, ¿por qué no dio lugar si es evidente que no se les ha citado, que no es suficiente el edicto, que además conocían del domicilio y existencia de las mismas en la resolución de declaratoria? ¿Cuál creen que ha sido el motivo por el cual el juzgado de origen, el juzgado ACUO, no haya dado lugar a este incidente, cuando era incidente sin llegar a la apelación? ¿Cuál creen que sea el motivo? Doctor, buenos días. Buenos días, María. Al parecer el juez estaría coludido con una de las partes al no tomar en cuenta todas estas evidencias de vulneración a lo que es el procedimiento. Correcto. Ahí hay una actuación incluso delictiva del juez o de la juez. Y entonces, ¿por qué habiéndosele expuesto en apelación a la sala del Tribunal de Alzada, por qué la sala no corrigió el procedimiento? Si es evidente que no se han cumplido con la normativa, ¿cuál sería el motivo? ¿Alguien se anima? Estamos en franco debate, queridos amigos. Expongan sus ideas, son abogados ustedes. Necesitamos debatir. ¿Verdad? Porque también el Tribunal de Alzada estuvo... Sí, ahí está, corrupción, dice. Corrupción. A ver, definamos nuevamente la Constitución como es. Es una decisión política estructural con elementos económicos, políticos, estocásticos, cuando varía el tiempo. No sabemos si ha habido un elemento económico, si le han puesto plata a los del tribunal o al Tribunal de Alzada. No sabemos. No ha sido una decisión política porque este no es un hecho político, es un hecho civil. Pero vamos a la variable estocástica. ¿Qué es la variable estocástica? Que cualquier hecho puede constituirse en determinante. Eso puede ser un grado de familiaridad con una de las partes, un grado de amistad con una de ellas, un grado de corrupción, que es estocástico también, un grado de odio hacia la otra parte. En fin, cualquier variable, por eso es estocástica. Quiere decir una variable extraordinaria, una variable aleatoria, cualquier variable.
Y en este caso al final se ha conocido que los vocales habían sido muy amistosos con los abogados de la otra parte. Y que obviamente, eso no podemos afirmar porque no tenemos los recibos o facturas, ha existido un móvil de pago económico a favor de los vocales. ¿Cómo se prueba ello? Porque a uno de los vocales se le vio luego conduciendo uno de los vehículos de la masa hereditaria. No solamente se le vio conduciendo, sino además que en un viaje provincial protagonizó un hecho de tránsito al mando del vehículo de una de las partes. Y con ello se comprobó la corrupción que existió de uno de los vocales y estimamos que de los dos que han emitido el acto. Entonces, si piensan que el derecho es puro y la justicia impera por sí misma, estamos totalmente equivocados. El derecho tenemos que arrancarlo a fuerza de pelea, pero también a fuerza de conocimiento, porque si no domináramos el procedimiento civil, muy difícilmente podemos concluir luego en un amparo que sea de naturaleza civil, o luego en materia penal, o luego en materia familiar, o en cualquiera de las materias. En el tema administrativo es bastante sensible, porque existe normativa administrativa dispersa. No es como está en las demás normas codificadas, no, en materia administrativa hay normativa dispersa, y eso puede dar lugar a muchos errores procesales de quien no conozca el área. Les he traído ese primer amparo, queridos jóvenes, no solamente para que se empapen del cómo es. Esto es el derecho. No había sido el derecho, la justicia, que viene del razonamiento, que viene de la doctrina que nos representa Alexis o Ferraioli. ¿Dónde ha entrado Ferraioli aquí? ¿Dónde ha entrado Alexis? Esas son teorías que nos hacen perder el tiempo para estudiar el verdadero derecho. Nosotros, con el doctor Campero, que ahora ya no está como docente a ese vocal, hemos peleado en el seminario del 2016 y 2007, los dos haciendo frente para que se incluya la materia de derecho procesal constitucional. Existe en el pensum la materia de derecho procesal constitucional, pero lo que no nos hemos dado cuenta es que no hemos puesto requisitos para quienes vayan a ser docentes de la materia de derecho constitucional procesal. Pensábamos nosotros que eso iba a ser automático, me decía Israel Campero, que es amigo mío, me decía, pero pensábamos los dos que íbamos a nombrar personas de esta casa en el procedimiento constitucional. Ya cuando ha comenzado la materia, no sé si está a favor o en contra de los estudiantes o si les sirve más o menos, pero no es al detalle procesal que debe existir. Así que nosotros tratamos de adentrarnos en el derecho procesal constitucional, aunque ya no es esto parte de nuestra asignatura. Notarán que esto es el avance de otras asignaturas. Yo sé que hay docentes excelentes que llevan la asignatura de Derecho Procesal Constitucional, pero hay otros docentes también que no han pisado tribunal. Y entonces vamos a tener una complicación si es que ustedes no están debidamente preparados. No, yo no imparto esa materia, no sé por qué nunca me han dado esa materia de Derecho Procesal Constitucional. Nunca. Y si me dieran, yo sé que en esos 6 meses que es el procedimiento, los saco a ustedes como para litigar contra los mejores constitucionalistas de Bolivia. Pero no dan esa oportunidad. Yo no es que estoy pidiendo ni mucho menos jóvenes. No, yo tengo el tiempo saturado. Pero quisiera que alguien que conoce bien el tema sea su profesor o su profesora de Derecho Constitucional Procesal. Bien, mañana nos vamos a encontrar y recomiendo algunas cuestiones de aclaración. Vamos a fijar algunas cuestiones también. Mañana más vamos a avanzar otro amparo, que ya se los he pasado, es de una mujer embarazada que se la ha desvinculado, es de Cotel. Caso real también, hemos logrado su reincorporación y el pago de los complementarios que les debía. Mañana avanzamos ese amparo y el siguiente martes, ¿qué fecha es el siguiente martes? Debe ser 30 de noviembre, estimo. ¿Está bien? Sí, el 29 es lunes, 30 de noviembre. Bien, vamos a dar el primer examen procesal. El martes a las 7:30 de la mañana vamos a dar el primer examen procesal, nuevamente en el monoblog central de la UNSA, por favor. Yo voy a traer las hojas y la instrucción. Tráiganse lápiz y borrador. Lápiz y borrador, nada más, no quiero otros elementos. Lápiz, borrador, tal vez un tajador si se les agota la punta. Me van a realizar algunos memoriales, yo les voy a traer el material para que hagan la redacción hasta lo que avancemos mañana. Y el día miércoles, así como el martes vamos a dar el primer examen procesal, el martes vamos a dar el segundo examen procesal, igual de lo que estamos avanzando. Apréndanse de los memoriales, de los conceptos que los estamos viendo, aprendan bien de lo que hemos reiterado tanto, el presupuesto de subsidiariedad,
La inconstitucionalidad, que es tan importante. Cuando pregunto qué es la inconstitucionalidad, me parece que he perdido todo un año, porque desde la primera clase yo indico qué es la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad no es la simple colisión entre la Constitución y una ley, no. La inconstitucionalidad es una determinación que asume el Tribunal Constitucional como órgano controlador de la constitucionalidad, que encuentra que una norma infraconstitucional se opone a la Constitución y, por tanto, mediante sentencia o determinación de control previo, establece su exclusión del ordenamiento constitucional. Como notarán, es una decisión, no es simplemente una colisión identificada automática. Pero cuando pregunto eso en el examen final, me salen, ¿qué es la inconstitucionalidad? Es la colisión entre la Constitución y la ley, y todavía te declaran al final. Lastimosamente resulta de esa manera. Mañana más avanzamos, queridos jóvenes. Por favor, muy buenos días, nos encontramos mañana. Revisen, les he mandado el material del segundo amparo y el primero vayan copiándolo, que yo les voy a pedir, es el pasaporte, ¿no? El primero y el segundo, todo lo que hemos avanzado tienen que estar en una carpetita. El martes tienen que estar, ese es su pasaporte, no van a ingresar si no tienen el pasaporte. Buenos días, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Bendiciones.